Le agradecemos profundamente su visita, la doctora Sonia Mallega, quien es responsable del Centro Judicial de Mediación. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queremos que nos cuente cómo surgió la creación de este medio y cómo fue avanzando, ¿no?, para pasar del fuero familiar, posteriormente al fuero laboral. Bueno, la verdad que el trayecto ha sido arduo. Como vos bien decías, la mediación, la práctica de la mediación lleva más de 27, o sea, casi 27 años. Empezó como experiencia piloto, solamente para algunas defensorías que pedían o algunos juzgados en donde tramitaba, donde era por derivación de un juez y los honorarios de los mediadores, de nuestros mediadores, eran a cargo de las partes. Y así comenzó muy tímidamente la mediación, como comenzó en todo el país en realidad. Posteriormente, en el año 2004, viendo los resultados que eran satisfactorios, se crea, por acordada 23, el Centro Judicial de Mediación. Es decir, que el año pasado hemos cumplido los 20 años que los vamos a celebrar el 10 de abril. Bien, ¿se van a celebrar con algunas actividades en particular? Sí. ¿Cómo han planeado y planificado ese día? En realidad, se aprovecha también y se celebra en la reunión de los responsables de áreas de mediación, que es una reunión anual que tenemos todos los responsables a nivel país, y también las autoridades de JUFEJUS. Entonces, aprovechando este evento, el 10 y el 11, principalmente el 10, es el festejo de la creación y conmemoración de la creación del Centro Judicial de Mediación, en donde vamos a poder compartir con mediadores, nuestros mediadores judiciales de la matrícula del Poder Judicial de San Juan, pero también vienen mediadores y responsables de los distintos centros judicial de mediación del país, donde también se han formado paneles que van a exponer sobre sus distintos aspectos propios de la mediación, como principios éticos de la mediación, la importancia de la asistencia letrada. Por lo tanto también participa el Foro de Abogados de San Juan, la Fiscalía de Estado, porque nosotros, San Juan, tenemos la ley de mediación previa obligatoria cuando el Estado es parte. Entonces se van a tocar distintos tópicos. También intervienen nuestros jueces de familia, nuestros jueces laborales de inestimable colaboración y, en definitiva, nuestros mediadores judiciales, que también van a tener un panel para exponer. Bien, nosotros nos gusta en cada una de las columnas que desarrollamos y por eso agradecemos profundamente este nexo que podemos generar desde aquí, desde SAMA, con el Poder Judicial, para poder explicar algunas palabras, algunos términos que en la vida cotidiana por ahí tenemos y que por ahí no terminamos de comprender o no les damos la importancia o la relevancia necesaria hasta que finalmente los necesitamos. ¿Podríamos hoy explicar qué es la mediación y cómo funciona? Te agradezco primero porque esto sirve también para hacer pedagogía, sobre todo con la comunidad y con los justiciables. Nuestra Corte de Justicia ha puesto especialmente énfasis en los nuevos ejes que hay que tener en cuenta, como es humanización de la justicia, acceso a justicia, celeridad, lenguaje claro. Entonces, justamente con la mediación, que como su nombre lo indica, es cuando tenés un conflicto, ya sea familiar, que es con lo que se ha empezado, porque si bien la ley posibilita la mediación previa en todos los fueros, en el 21 comenzamos, porque es una facultad como iniciativa legislativa de nuestra Corte, se atribuyó de comenzar gradualmente. Así hemos comenzado con familia, en donde implica que quien tenga un inconveniente familiar deba pedir la mediación, ya no es opción. Es decir, ya antes decíamos como un método alternativo. Ahora, y los resultados que arrojan las estadísticas nos lo demuestran, consideramos que es un método principal porque ayuda a las personas, colabora con las personas, acompaña a las personas a construir la solución de esos conflictos. Nosotros decimos, los mediadores, que el conflicto es de las partes. Entonces, la diferencia entre una audiencia judicial y la mediación es que las partes recuperan la voz, no es que no la tengan en la instancia judicial, pero el juez va a resolver, si no hay acuerdo, de acuerdo a su sana crítica y a lo que él considere legalmente y en justicia. En la mediación también, lo que se garantiza con el acompañamiento necesario de un abogado,
pero son las partes las que van construyendo ese acuerdo. Y lo bueno que posibilita la mediación es que los mediadores van trabajando en forma separada con cada una de las partes, en forma conjunta, va construyendo la solución de ese conflicto de acuerdo a la voluntad de lo que quieran las partes. Bien. ¿Y cuáles son los principios de la mediación? Los principios de la mediación, nuestra ley, están determinados, la confidencialidad, es decir, que todo lo que nosotros tomamos conocimiento, desde el mediador hasta el personal que participa en mediación, tiene este deber de confidencialidad, lo que significa que no se puede divulgar ningún dato ni ningún algo relacionado con esta mediación de la que tome conocimiento. La neutralidad, la autonomía de las partes, la composición de intereses, es decir, una serie de principios rectores que están determinados en nuestra legislación, la ley 1990P, que obligan no solamente al mediador o a la mediadora, sino también a las partes a cumplir de manera tal que se posibilite que las partes puedan hablar, recuperar la voz, como decía, la democratización de la palabra, decimos los mediadores, por ahí no nos entienden, pero es que las partes sean escuchadas, en definitiva. En una oportunidad, dialogando con un abogado que se resistía a que el mediador hablara con las partes, quería que hablara con él. Entonces, yo le explicaba que las personas se hacen entender. O sea, no a lo mejor con el lenguaje técnico y jurídico, que eso después va a ser trabajado con el abogado, pero sí saben lo que quieren. O sea, yo quiero que mi hijo estar con él. Entonces, ahí se va determinando cuáles van a ser las terminologías jurídicas que después vamos a plantear en el acuerdo. Yo quiero que el papá de mis hijos los vea. Y bueno, sabemos que eso hace referencia al régimen de comunicación. Las personas, obviamente, que no lo saben expresar jurídicamente, pero sí saben lo que quieren. Entonces, por eso decimos que las personas deben y son escuchadas en el ámbito de mediación. Bien, y por último, para ir cerrando, ¿hay que tener alguna documentación especial que se necesita para acceder a una mediación? Porque, bueno, muchos creen por ahí a priori que, como en la justicia en realidad, hay que tener muchos trámites autorizados, papeles, para una mediación. ¿Qué se necesita? Para la mediación, en la página oficial del Poder Judicial, en donde dice organismos, y ahí buscan Centro Judicial de Mediación, está toda la información desde los formularios, que ya no se hace como se hace una demanda en los juzgados, sino que es a través de un formulario. En este caso tenemos para familia y para laboral, que se completa, obviamente lo tiene que hacer un abogado, y directamente lo suben a la MEB, que eso los abogados ya saben perfectamente, ya lo tienen aceitado, lo tienen totalmente aceitados, y lo recibimos en mediación para darle curso. Lo bueno también es la celeridad, que es otro de los principios de la mediación, y la rapidez, porque en la mayoría de los casos, salvo excepciones, no tarda más de 60 días en resolverse. Bien. Doctora, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a vos, y muchísimas gracias por este espacio. Nosotros seguimos compartiendo información y en este caso para mostrarles un fragmento de lo que acontecía ayer en una nueva marcha de los y las